quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes se han visto frente a una montaña? ¿Ustedes cómo ven esas montañas? Aquí tenemos las rocosas, gigantescas, ¿cierto? Y hoy mi pregunta es, ¿cuántas montañas o cuál montaña se tiene que derribar? A través del tema que el Señor hoy me dio, hay montañas en la familia, hay montañas en la salud, hay montañas en el área laboral, hay montañas en nuestro estatus migratorio, hay diferentes montañas, pero hoy yo quiero ¿me escucha? ¿Ahora se escucha? Ah, ok. Sí, hay montañas en el área financiera y yo quiero concentrarme en esa área. La meta, hoy nosotros tenemos todos los miércoles en la mañana reunión con nuestros pastores César y Emma Claudia Castellán. Y ya estamos en el tiempo que se están evaluando esas metas, esos goles, ¿sí? Y el Señor le dio hace 3 años esa meta de que la iglesia sea libre financieramente, que no sea esclava de la deuda. Entonces, ella nos compartía cómo todas las iglesias en un 80% ya tienen su territorio y todos los territorios han sido pagados, ¿sí? Entonces, ella nos desafiaba y decía, yo quiero que todas nuestras iglesias, todos los miembros de nuestra iglesia sean libres financieramente. El Señor no nos llamó para ser esclavos, nos llamó para ser libres, ¿sí? Entonces, esta enseñanza se llama moviendo la montaña financiera. Yo quiero que usted piense, ¿cuál es esa lista de esas deudas que usted tiene? De pronto esos mortgage, ¿cierto? De pronto esas tarjetas de crédito, esos créditos de vehículo, esos créditos estudiantiles, ¿sí? ¿Qué está usted debiendo? Porque el Señor quiere reiterarte nuevamente y por la fe hacer que esa montaña se mueva. Amén. Y quiero llevarlos a Mateo 21, 22 y lo vamos a ver también en Marcos 11, 22 y 26. ¿Sí? Está hablando de la misma situación. ¿Sí? Jesús está hablando, ¿sí? Y en unas partes está más detallado que en la otra escritura. Entonces, vamos a leer Mateo 21, 22. Y dice, Jesús les dijo, les aseguro que si tienen fe, repita, fe, y no dudan, no solo harán lo que he hecho con la higuera, sino que podrán decirle a este monte, quítate de aquí y tírate al mar. Y así se hará si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Amén. Si creen, si tenemos fe. Amén. Marcos 11, 22, 26. Dice, tengan fe en Dios. Respondió Jesús, les aseguro que si alguno dice a este monte, quítate de aquí y tírate al mar, creyendo sin abrigar la menor duda en su corazón de lo que dice sucederá, lo obtendrás. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo. Crean que ya. Amén. Han recibido todo lo que están pidiendo en oración.
¿Qué has estado pidiendo en oración? ¿Qué vamos a pedir hoy en oración? Porque ya lo vamos a recibir. Si lo creemos, ¿a quién le vamos a creer? ¿A Dios o a mi circunstancia? Amén. Entonces yo los invito a que nos pongamos de pie, vamos a orar, a pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe esta palabra, que nos la revele, que nos quite el velo, que nos quite la incredulidad. Amén. Padre, y esta noche, Señor, te damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que nos invita, Señor, a creer, a ver esa montaña, Señor, pero a decirle a esa montaña que se quite hoy. Padre, danos estrategias, muéstranos, Señor, revélanos tu palabra para ponerla en acción, Señor, y recibir ese milagro que tú anhelas, que concibamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. ¿Listo? Entonces, vamos a ver 3. Ustedes que anotan, todo de verdad importante. Si nosotros no solo nos conformamos con oír y no hacemos, no va a ocurrir nada. Estamos perdiendo el tiempo, ¿sí? Porque todo lo vamos a poder absorber en la medida que nosotros lo estudiamos, lo repasamos y lo ponemos en práctica. Ahí vemos el resultado. Entonces usted dice, ¿vale la pena seguir al Señor? ¿Vale la pena ir a esas reuniones? Entonces vamos a ver 3 verdades para mover esa montaña financiera en el nombre de Jesús. Entonces, vamos a ver el primer punto. Y el primer punto es que tú tienes que hablarle a la montaña. Tienes que hablarle a esa situación. ¿Sí? Tienes que tomar acción. ¿Sí? No te puedes quedar inmóvil. ¿Sí? Jesús estaba diciéndoles aquí, le dijo, no les dijo confórmense ni ignoren la situación. Él les dijo, háblenle. Háblenle, ¿sabes? Y nos decimos, no, es que a mí me gusta hablar pasito, que nadie me escuche, ¿sí? Es en privado, ¿sabes? Y el Señor quiere que tomemos autoridad con su palabra y le digamos a esa montaña que se quite. Entonces, cuando de verdad tenemos la oportunidad de orar y usted no abre la boca, se está perdiendo la oportunidad de coger al enemigo, quitarle la cabeza con la palabra de Dios. Entonces, tenemos que ser intencionales para ver el milagro que Dios quiere hacer. ¿Por qué Él nos pide que lo hablemos? Porque es que cuando no confrontamos las situaciones, esas situaciones nos van a controlar, nos van a manejar, ¿sí? Entonces, si callamos, nos gobiernan. Si hablamos, las vencemos. Y estamos hablando inspirados por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios, que es revelada. Dice, debemos reconocer. Si usted dice, ay, no, tengo una deuda, pero no quiero hablar de eso. No, usted tiene que reconocer que hay una deuda. Por eso hay que hacer una lista. Hay que mirar cuándo yo voy a hacer el pago de esas obligaciones. Yo no puedo seguir diciendo después, en un año. No, ni pienso en eso. Eso va a ocurrir cualquier momento de paga. No. Tenemos que ser organizados. Tenemos que ser intencionales, ¿sí? Debemos reconocer que hay una obligación. Debemos controlar nuestros gastos, ¿sí? Debemos asumir la responsabilidad. Poner la cara. Si hay una obligación, de pronto usted dice, no, la persona nunca más me volvió a llamar. Hay que decir, no, usted necesita llamar a esa persona. Necesita ponerse a cuentas, pedirle perdón, llegar a un acuerdo. Si lo absuelve, amén, bendito sea Dios. ¿Sí? Pero usted tiene que asumir la responsabilidad. Debe declarar la palabra sobre esa circunstancia. Amén. Ese es el primer punto. Entonces, tome acción. ¿Vamos a tomar acción? Amén. ¿Cierto? Le vamos a decir a la montaña que se quite. ¿Por la palabra de qué? Mateo 21. Marcos. Tenemos 2 palabras.
Si no se aprende la una, se aprende la otra. Pero vamos a ser intencionales. La fe no es negar la realidad, sino poner la realidad bajo autoridad espiritual. Amén. El segundo punto, no debemos dudar. Así lo dice la palabra en Marcos 11:22. Jesús comenzó con la frase clave: ten fe. ¿En quién? En Dios. Entonces, no tengas fe en tu amigo, no tengas fe en tu banco, no tengas fe en tu compañía, en tu empresa. No tengas fe. Dice, la fe tienes que ponerla en Dios. ¿Sí? Y dice, la fe no es optimismo, no es positivismo, ¿sí? No es motivacional, ¿sí? La fe es la plena confianza de que si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Amén. Aquí tengo, cuando tienes fe. Cuando tienes fe, Dios te da sabiduría para tomar buenas decisiones. Cuando tienes fe, recibes la guianza divina, la guianza del Espíritu Santo. Cuando tienes fe, se abren las puertas que parecen imposibles, que no se pueden abrir. Cuando tienes fe, cambia tu mentalidad. Cambia la forma de ver las cosas, las situaciones. Dios te muestra una nueva oportunidad. Amén. Usted no permita la duda. La duda es como que sí, como que no, como que parece. Pero es como estar entre el frío y el caliente, el tibio. El tibio dice el Señor que lo abomina, lo extermina. Entonces, no dudemos. No permitamos la incredulidad. ¿Sabes que un cristiano no puede vivir en incredulidad? Porque dice, sin fe es imposible agradar a Dios. No podemos, con incredulidad, nada vamos a conquistar. Nada, ni la salud, ni el bienestar de una familia, ni el área financiera, ni laboral, nada vamos a conquistar. En incredulidad, siendo cristianos. No espere un resultado porque no lo va a tener. El tercer punto que yo veía aquí es que, y en este segundo perdón, es que tienes que cambiar la actitud. ¿Sí? La actitud no debe ser de duda, sino de fe. Amén. El tercer punto es que debes perdonar para ser libre. ¿Sabes? Nosotros debemos pedirle perdón al Señor, porque tal vez alguna de esas deudas nosotros ni siquiera le preguntamos al Señor. ¿Sí? Ni siquiera consultamos, pero le estamos exigiendo casi al Señor que me saque de esta situación. ¿Sí? Que me estoy sintiendo enferma, estresada, cansada, agotada, que no puedo descansar. Y le exijo al Señor algo que yo ni siquiera le pregunté si podía hacerlo. Ni evalué, sino que simplemente me emocioné, hice cuentas alegres y tomé una decisión. Y después pido, Señor, pero es que no me estás dando, pero es que no es suficiente, pero es que tú no te das cuenta de lo que estoy viviendo. Y entonces señalamos al Señor como el culpable de nuestra situación. ¿Sí? Entonces, ahí en Marcos 11:25 nos dice cuando ores, perdonad. ¿Sabes? Que nuestras oraciones no suben al cielo cuando tenemos falta de perdón. Cuando tenemos una situación, y es cualquiera. Si nosotros no pedimos perdón, no se van a abrir los cielos. Esa oración no va a poder subir, porque un corazón contrito y humillado, dice el Señor, yo no lo desprecio. Amén. Entonces dice, ¿por qué Jesús, para él era importante que se moviera esa montaña? ¿Sí?
para él era importante, pero más importante para que ocurriera ese milagro era que pudiéramos ejercer el perdón, el arrepentimiento. Porque un corazón amargado no puede creer, ¿sí? Y cuando hay falta de perdón está amargado el corazón. Entonces es imposible creerle. La falta de perdón genera un bloqueo emocional, genera un constante ataque mental, estrés e incapacidad de recibir la bendición. ¡Wow! ¿Cierto? Cuando uno mira esto al detalle y usted lo evalúa, dice, Dios mío, no, yo tengo que tomar una acción inmediata, ¿cierto? Porque yo no puedo seguir estresada enfermándome. Yo no puedo seguir teniendo este bloqueo mental, ¿cierto? Y no poder tomar una decisión clara. Entonces Dios nos está invitando a que tomemos en cuenta, accionemos, o sea, hablemosle a la montaña. Segundo, tengamos la actitud, no dudemos, solo creamos. Y la tercera, que es la que nos da una condición para obtener esa bendición, esa libertad. Y es que perdonemos. Pidamos perdón si nosotros hemos fallado. Amén, porque le echamos la culpa a todo el mundo, pero no miramos a nosotros, a nuestro interior. Ahí voy a darles 4 principios bíblicos de libertad financiera. Y solo les voy a citar los versos bíblicos, ustedes los van a ver acá, pero yo solamente les voy a dar los puntos, ¿sí? Entonces, el primer principio está en Proverbios 22:7 y dice que evita las deudas. Evita, o sea, tenga dominio propio. No, lo que Dios me da es suficiente. En el desierto Dios sustentó a su pueblo con maná y se pudo. Puedo estar pasando una situación difícil, pero voy a administrar eso poco, dándole al Señor lo que le corresponde y se me va a multiplicar. Amén. El segundo punto está en Proverbios 3, del 9 al 10. Ahí lo leen ustedes. Pero ahí habla de honrar a Dios. ¿Con qué? Con nuestros bienes, con nuestras riquezas, con los primeros frutos. Y dice que va a haber, que va a estar rebosando nuestros graneros. O sea, va a haber abundancia. ¿Sí? Porque el Señor nos ocupamos de las cosas de Él. Primero le damos el primer lugar. Y Él se ocupa de las nuestras. Amén. El tercer punto es, no le debas a nadie. Y eso está ya en Romanos 13:8. No tengas deudas pendientes con nadie. Amén. ¿Nos vamos a hacer ese propósito? Amén. Nos vamos a hacer el propósito de no deberle a nadie nada. Usted evalúe, saque una lista, mire a quién se me olvidó, no, de una vez. Haga esa transferencia, quítese, porque Dios está hablando. Y dice que un principio es que obedezcamos la palabra. Eso le agrada al Señor. Y va a traer que bendición sobre los que actúan en obediencia a su palabra. ¿Sí? El cuarto está en Proverbios 20:21. Y dice que el sabio, ¿qué? Ahorra. Y el necio gasta todo. ¿Y usted quiere ser necio? No. Queremos ser sabios. Porque la palabra dice, si estamos en esa comunión íntima con el Señor, en esa vida devocional, dice que ¿qué está formando en nosotros? Sabiduría. Entonces nos comportamos como seres sabios, personas sabias, personas que saben tomar decisiones. Amén. Entonces, esto quiero que ustedes se lo lleven, ¿sí? Primero, ¿qué dijimos? Vamos a ¿qué? A hablarle a la montaña. Amén. Acuérdense porque vamos a orar. Y eso es lo que usted va a decirle en la oración. Usted le va a hablar a esa montaña. Usted sabe cuál es la circunstancia, cuál es la situación, cuál es esa deuda, cuál es esa que lo tiene a usted. Y ahí usted va a hablar a esa situación, ¿sí? Va a accionar. Y el segundo que va a hacer es que no va a dudar, usted va a creer.
va a tener una actitud de fe. ¿En quién? En Dios. ¿En quién? En su palabra. Amén. Y el tercero, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué dice ahí? Perdonar. Si yo tengo que arrepentirme por haber tomado esa deuda, por no haberle consultado, pues lo vamos a hacer en oración. ¿Listo? Entonces, si usted trajo una ofrenda para esta obra, para esta iglesia, aquí le voy a pedir el favor a mi esposo. Si alguien, por favor, suba su manito y aquí mi esposo le va a pasar el sobre. Si usted no tiene y quiere hacer una transferencia, usted la puede ver allí atrás. ¿Sí? Y quiero contarles que un testimonio pequeñito. ¿Sí? Yo no sé, yo no lo sé, pero el Señor sí lo sabía. Porque me inquietó hace 2 años a todo lo que yo recibía en mi salario. El primer día de mi salario que me hacían el pago, yo se lo daba completo al Señor, ¿sí? Pero el Señor sabía lo que venía para nosotros acá. Y yo quiero decirles que yo le pregunté al Señor, ¿qué es lo que quieres hacer con esto? Yo no entiendo, ¿sí? Porque yo quería quitarlo, o sea, como dije, no, ya le doy al Señor mi primicia. El primer día de cada quincena yo se la entrego, aparte de mi diezmo, ¿no? Aparte de mis ofrendas, ¿sí? Y ha pasado el tiempo y ahora que vivimos esta situación, de verdad que yo he visto la mano de Dios, cómo Dios me ha honrado a través de mis hijos, a través de personas que yo me he encontrado de vez en cuando, me mandan una ofrenda, un regalo, ¿sí? Me siembran y yo ahí entiendo que todo lo que tú siembras en el reino de Dios, todo lo que tú le das al Señor para Él está al pendiente y al cuidado de ti y Él te suple toda necesidad conforme a sus riquezas en gloria. Amén. Y yo testifico de eso. El Señor es fiel. Amén. Nos vamos a levantar y vamos a hacer una oración creyendo y diciéndole a esa montaña. Entonces va a traer en este momento esa situación. Usted no le dé pena con el que está ahí al lado, porque por la pena no activamos la fe y no recibimos nada. Pero usted va a hablarle ahí. Dijo que hablarle, no en secreto. Háblele fuerte a esa situación y dígale en el nombre de Jesús. Padre, en esta noche, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque tú nos enseñas, Señor, que si nosotros le decimos a esa montaña, a esa deuda, Señor, a ese crédito hipotecario, Señor, a esa deuda de la tarjeta de crédito, a esa deuda del crédito de libre inversión, a esa deuda del vehículo que tomamos, Señor, le decimos en el nombre de Jesús de Nazaret, que se quite de nuestras vidas. Señor, por la fe nosotros vamos a ver que esa deuda se paga, Señor. Padre, hoy pedimos perdón, Señor. Si te hemos fallado, si no te preguntamos, si tomamos decisiones incorrectas, Señor, y estamos viviendo las consecuencias, no podemos descansar. Tenemos ataques en nuestra mente, Señor. Dios mío, estamos sintiéndonos cada vez como aprisionados, atollados, Señor. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús, pedimos ser libres, pedimos perdón, Señor, de corazón. Ayúdanos, Señor, a salir de esta situación, Señor. Enséñanos, Señor, a poner en práctica cada enseñanza que nos dan para administrar bien los recursos, Señor, a tener un presupuesto, Señor, a hacer esa lista de esas deudas que tenemos, Señor, presentártela, Señor, y creer, Señor, que por la fe podemos pagar esas deudas, Señor, que te vamos a dar a ti el primer lugar, que vamos a traer nuestros diezmos, ofrendas
pactos, primicias, Señor, y tú vas a hacer que abunde en nuestras cuentas, Señor, ese dinero que se requiere para pagar esas obligaciones, Señor. Dios mío, que se abren las ventanas de los cielos y tú derramas hasta que sobre y abunde, Señor. Tú reprendes al devorador de las finanzas en el nombre de Jesús. Hoy declaramos, Señor, que en un tiempo récord, Señor, se van a pagar esas deudas en el nombre de Cristo Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, démosle un aplauso al Señor.